Buenas noches. Quiero contarte una historia que me ocurrió hace muchos años. Es una experiencia que jamás he podido olvidar. Cada vez que viajo en auto o me traslado en transporte público y observo por la ventana esos campos interminables, con árboles solitarios que se alzan al atardecer, el recuerdo vuelve a mí. Es un recuerdo que me acompaña desde entonces, una sensación que no logro apartar de mi mente. El silencio de esos lugares deshabitados me rodea y me obliga a revivir lo que sucedió aquella vez. Hoy, al volver a cruzar por esos caminos solitarios, sentí lo mismo que aquella noche, esa inquietud, ese miedo que se instala en lo más profundo. Por eso decidí compartir este relato, porque mi historia no es un simple recuerdo, es la prueba de que en este mundo ocurren cosas muy extrañas. Hoy en día tengo 35 años y a lo largo de mi vida he tenido sustos, he pasado por situaciones difíciles, pero lo que me ocurrió a los 12, eso sigue siendo sin duda uno de los momentos más aterradores que he vivido. Por más que trato de olvidarlo, la memoria aún lo guarda, como si hubiera sido ayer. Me llamo Julián, y lo que me pasó fue en un verano cualquiera, de esos que pasábamos en el pueblo de mis tíos, allá en la Sierra de México. La verdad es que es un lugar bonito, lleno de árboles y aire limpio, pero con uno que otro secreto. Como en todos los pueblos, mis primos, Ramiro y Esteban, eran mis cómplices de aventuras. Durante las vacaciones, casi todos los días salíamos al campo, a perdernos entre los senderos, a buscar guayabas o a tirar piedras al río que pasa cerca. Ese río tenía su fama. Mis tías, doña Teresa y doña Carmen, nunca se cansaban de advertirnos: no se acerquen mucho al agua, el agua trae corriente. Y no es solo eso. Ahí ya se han ahogado varios y dicen que en las tardes, cuando el sol se va, a veces se oyen voces, pero nunca se ve a nadie, nunca se sabe de quién son. Nosotros, claro, nos reíamos, cosas de viejas, pensábamos. Los primeros días fueron pura tranquilidad. Jugábamos fútbol con una pelota vieja, trepábamos a los árboles, regresábamos a la casa con las rodillas raspadas y la ropa llena de tierra. Por las noches, el canto de los grillos nos arrullaba. Nada raro, nada que hiciera pensar en lo que vendría. El problema llegó el penúltimo día. Mis tíos se fueron a un pueblo vecino por asuntos de trabajo y se llevaron a mis primos. Ellos me dijeron que los acompañara, pero yo no quise, me quedé en casa. Después de un rato, el aburrimiento me estaba consumiendo. Así que pensé en salir y me fui solo al campo, a distraerme. Al principio fue divertido, caminé sin rumbo, recogí piedras raras, seguí el vuelo de una libélula. Sin darme cuenta, terminé cerca del río. Me senté un rato a ver correr el agua, parecía normal, igual que siempre. El miedo no vino de ahí. Fue cuando empecé a regresar. El sol ya estaba bajo, tirando sombras largas y oscuras entre los árboles. De repente, escuché algo. No era el viento, era un ruido raro. Parecía una voz, pero muy lejana, apagada, como si alguien con la garganta rota intentara hablar desde el fondo de un pozo. No se entendían palabras, solo un sonido, y parecía moverse, esconderse entre las ramas. Me detuve en seco. ¿Quién anda ahí?, grité, tratando de sonar valiente. Mi voz sonó ridícula, pequeña, tragada por la inmensidad del campo. No hubo respuesta, solo aquella voz, que ahora parecía estar un poco más cerca. Miré hacia todos lados, nada. El campo estaba vacío, silencioso, pero ese sonido ya me estaba desesperando cada vez más. Empecé a caminar más rápido. Ya sentía como el corazón me latía tan fuerte, que parecía querer salirse. Y entonces, ese sonido inquietante se transformó. Se hizo claro, nítido, una voz baja, áspera, como de piedras rozándose, y vino de justo detrás de mi oreja, tan cerca que sentí un escalofrío que me heló la sangre. No vuelvas solo. Me giré de un salto, el grito atrapado en la garganta. No había nadie, absolutamente nadie, solo los troncos de los árboles, inmóviles, y a lo lejos, el ladrido débil de un perro en el pueblo. Salí corriendo, corrí como nunca en mi vida, sin mirar atrás, pisando raíces y piedras, con las ramas azotándome la cara. Pero lo peor no era el cansancio, lo peor era la sensación, la seguridad absoluta.
profunda, de que no estaba solo en ese lugar. Y aunque pueda sonar tonto, en ese momento sentí que algo o alguien corría detrás de mí, pisando exactamente donde yo pisaba, respirando justo detrás de mi cuello. No exagero, el eco de esa voz se mezclaba con el crujido de mis propios pasos. Cuando por fin vi la luz de la casa de mi tía, sentí que me iba a desmayar. Me lancé contra la puerta, la abrí de un golpe y me desplomé adentro, jadeando, sin poder hablar. Mis tías salieron alarmadas. Cuando logré balbucear lo que había pasado, lo que había escuchado, se miraron entre ellas. Mi tía Carmen se acercó, me puso una mano en el hombro y me miró con una seriedad que nunca le había visto. «Te lo dije, Julián», susurró, y su voz era grave. «Que no estuviera solo por esos lugares. Esas voces no son de nadie vivo, se les oye cerca del agua y le hablan a los que andan solos». Esa noche fue la más larga de mi vida. Me acosté temblando, tapado hasta la cabeza. Han pasado más de 20 años. Tengo una vida normal, un trabajo, responsabilidades, pero aún recuerdo ese día. Y la verdad, hay momentos en los que siento ganas de regresar a ese lugar, comprobar si todavía se oyen voces cerca de ese río, aunque lo más probable es que ya esté habitado por personas o que se encuentre totalmente diferente. Pero bueno, lo mejor será que solo se quede como un recuerdo.